hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Bienvenidos a una nueva noche de Pulso Político en la pantalla de Norte TV, una edición especial, programón, y aquí me acompaña además Giovanni Catalano. Hoy no está Sergio con nosotros, pero Giovanni, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabricio. Un gusto nuevamente estar aquí en la conducción de Pulso Político nuevamente. Exactamente. Bueno, decíamos, vamos a tener dos invitados para abordar la actualidad desde distintos aspectos. Un referente, vamos a hablar un poco de protesta social. Y si hay un sinónimo de protesta social en Resistencia, en el Chaco, creo que puede llegar a encajar el nombre de este invitado. Sí, seguramente, Fabricio. Dos invitados muy interesantes que van a tener mucho para hablar. Uno de ellos, como vos decís, una persona que tuvo una lucha durante muchos años aquí en la ciudad de Resistencia. Y seguramente nos va a dar detalles. Exacto. Estamos hablando de Benito Conde Holgado, recordemos. Tal vez, vamos a confirmarlo con él después, pero tal vez, no sé si llegó a ser récord Guinness, o récord al menos en la permanencia de una protesta en la ciudad, en la vía pública encima de la ciudad, en otras épocas, obviamente. Los vecinos recordarán esa carpa ahí en la vereda de Sechep, por la calle Roca de San Peña, durante muchos años. Exactamente, así es. Y bueno, y después vamos a tener también el lujo, el gusto de tener aquí sentado a un histórico de Norte, de la familia de Norte, periodista, subdirector de Diario Norte, especialista en el sector agropecuario, como es José, el querido polaco Derewicki. Así que también para hablar un poco del tema agropecuario, de la producción. Seguramente el tema agropecuario es un tema que siempre el Chaco está... tiene uno de algo los para motores. decir, ¿no es cierto? Y el algodón, siendo el Chaco una de esa producción típica aquí en el Chaco, seguramente va a tener mucho para comentar. Exactamente. Así que, bueno, vamos a una breve pausa y ya estamos con el primero de los invitados. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Un invitado especial hoy, un gusto tenerte, Benito Conde Holgado, aquí en la mesa de Pulso Político Norte TV. Bienvenido. Muchísimas gracias, sí. Es como que yo necesitaba esa invitación, parece. Benito, bueno, una protesta histórica llevaste adelante. Justamente queríamos rememorar un poco eso. ¿Estamos hablando de una protesta récord? Sí. ¿En cuanto a permanencia? Sí, sí. 17 años. La carpa frente a Sechep. Más día, pero 17 años. 17 años de la carpa montada frente a Sechep. De la carpa montada frente a la empresa energética del Chaco. ¿Desde cuándo a cuándo entonces? Y sería desde el año 2000, el 12 de julio del 2000, al casi 17, al 2017. Al 2017. Sí. Y ahí, bueno, vos iniciás obviamente por tu reclamo de reincorporación, porque habías sido desplazado. Sí. Y termina la protesta cuando efectivamente la justicia te reincorpora. Sí, bueno, se dieron una serie de hechos en ese tiempo, porque en realidad mi reinstalación estaba ya encaminada al momento del despido prácticamente. La Dirección de Trabajo dictó una resolución de reincorporación inmediata con retrotraer el estado de cosas al momento del despido, digamos. Sí, sí. Y la empresa incumplió. Sí, sí. Así como incumplió eso, incumplió muchas veces compromisos que asumían conmigo, que a veces siempre había intermediario, entonces uno nunca lo pudo tomar como acusación directa a personas o funcionarios políticos en ese momento, ¿no es cierto? Lo que sí sé es que dentro de 17 años, fue tal las mentiras permanentes que me hicieron de acusar compromisos conmigo, que cuando me reincorporaron sentía como que me estaban mintiendo. Lamentable, porque no lo pude disfrutar al ingreso. Para un poquito desmenuzar esta historia, ¿cómo era su trabajo antes de aquel despido en los 90? Y en ese momento era supervisor de toma de estado y a cargo de la jefatura de medición de consumo. O sea, estaban los 220.000 usuarios bajo mi órbita, más las grandes potencias. O sea, ese era mi trabajo. ¿Qué son las grandes potencias? Grandes potencias son los grandes usuarios, los grandes consumidores. Y además era delegado gremial. Delegado gremial prácticamente, desde que ingresé, asumí ese rol protagónico para mí, porque yo siempre sentí que la defensa del trabajador no pasaba tanto por el título en sí, sino por la defensa y el compromiso con ellos en el campo de batalla, digamos. ¿Y qué pasó en ese año, en el 99 fue, ¿no es cierto? En el 99 fue el despido. ¿Qué pasó que empezó a ocurrir ese...? Sí, ya en el 92 venían
la situación de persecución tanto psicológica como... Pero por ser gremialista, digamos. Por ser gremialista, sí, porque siempre marqué una posición clara de que yo soy un defensor irrestricto de la empresa dentro del Estado. Claro, y bueno, en los 90 se dio toda claro, en los 90, la lucha, si digamos, recordarás, para... comenzó una lucha porque se venían las privatizaciones, fue una lucha encarnizada que en ese momento asumí el compromiso normal, creo que para cualquier trabajador, pero en especial en mi caso, que era delegado gremial, y nos encontramos en un momento dado como que estar ahí todos los días luchando por defender la empresa y el compromiso con los compañeros, que era una interconsulta permanente porque había también una persecución ideológica, digo yo, en el sentido de que le decían, retírense el muchacho porque se viene la privatización, les conviene ya cobrar porque después si lo echamos y van a juicio, van a cobrar menos. Y era toda una situación fea la que atravesaron en ese momento mis compañeros, en especial mi compañero, a tal punto de que la consulta que me hacían era un compromiso tan fuerte que un día, por ejemplo, me hizo un compañero, Conde, me llamaron porque me van a echar si es que yo no vuelvo a trabajar. Él tenía su salud estaba deteriorada y tenía ausencia por enfermedad. Y le digo, mira, si vos volvés, prácticamente es como que entregás tu reclamo que lo estás haciendo como corresponde y justo. Y si no volvés, corre el riesgo que te despidan, pero vos ya estás por jubilarte. Pero no creí que la empresa era tan desalmada y lo despidan al señor. Y me sentí mal, pero no era un mal por malo, sino era un mal porque en la lucha que siempre hacíamos siempre era desigual. Siempre había una lucha injusta, hasta pareciera justa, pero para ellos no era algo de buena fe. ¿Podemos poner nombre y apellido? ¿Quién era la autoridad de SECHEP en ese momento? En ese momento estaba el ingeniero Simula, estaba el ingeniero Camargo y estaba el ingeniero Padilla. Siempre me gusta rescatar, más allá de que yo podría callarme y nada más, pero en algún momento el ingeniero Simula sintió la presión mediática que provoqué en ese momento y estuvo a punto, al menos de acuerdo a lo que yo escuchaba, los comentarios que había, que tenía intenciones de devolverme mi trabajo, pero la otra parte directiva no me quería más en la empresa. Hicieron una situación de circo, le digo yo, le hicieron ingresar en el momento que se estaban reuniendo para resolver mi situación y la de otros compañeros. El secretario de Simula ingresa a la reunión, no, de Camargo, ingresa a la reunión y dice, dicen los compañeros que los directivos se cagaron y que lo están para hacer regresar a la Conde, y eso afectó mucho a Simula y dijo, se terminó la reunión acá y se lo andó y se fue, porque era un señor muy así explosivo. Y bueno, y ahí terminó el tratamiento que se me hacía a mí. Y en ese caso, recuerdo muy bien que los denuncié a todos. O sea, todo lo que yo digo está todo denunciado. Eso fue en el 99. En el 99. Conde, ¿y cuál fue el motivo por decís que es por una persecución? ¿Cuál es el motivo que adujeron ellos para desplazarte? Y bueno, en el 94 me acuerdo que ya había comentarios que me iban a despedir. O sea, es un trabajo que hacen psicológico de alguna manera para que yo no hable, me calle, porque en el 94, por ejemplo, me dicen que me van a despedir y ahí comencé a terminar mi estudio. Pues yo soy profesor, soy martillero público, porque yo nunca creí que iban a hacer eso, pero yo por si acaso ya me preparé. Y llega un momento que había conflicto con la toma de lectura y arman un sumario administrativo donde en el sumario queda claramente demostrado que los responsables eran la parte superior de la empresa. Pero en ese momento, como en cualquier lado creo que ocurre lo mismo, no le importa si lo que digan ahí es verdad o es mentira. Ellos cuando deciden despedirte, determinan y te acusan de cualquier cosa porque ellos no pagan.
A ellos no le importa a la gente, no le importan los trabajadores. O sea, esa es la comisión, los directivos en ese momento, los vocales, que era el pensamiento de todos. Nada más que se encontraron con una persona, como en mi caso, que sintió una injusticia muy profunda que me llevó a que me plante. Y otra de las cosas que no tuvieron en cuenta nunca fue que era delegado gremial. Y mi situación de delegado gremial, uno va investigando y se encontró con que informaron que yo no era gremial. Claro, si no tenés inmunidad. Informaron que yo no era delegado gremial, entonces eso facilitó un poco la decisión firme del despido. Y lo hizo el ingeniero Camargo, él fue el responsable de mi despido. Así le costó también después, porque él sufrió todo el efecto de la lucha que uno llevó adelante. Y yo creo que más una vez se habrá arrepentido, porque primero que fue injusto lo que hizo, y en segunda instancia nunca creyó que iba a sufrir un poco, digamos, el ataque directo que hicimos contra ellos, porque todo siempre fue claro, concreto, y las denuncias fueron siempre probadas y con pruebas, ¿no es cierto? Este trabajo que usted hacía, que era de la toma de medidores, sí. ¿En algún momento o en algún punto de su trabajo esto molestó a la dirigencia, al trabajo que usted hacía? Y bueno, mi trabajo concreto en algún momento fue... Por ejemplo, se metió con un pez gordo que no quería la dirigencia. Es una sumatoria de todo. En su momento estaba haciendo un relevamiento y recupero de energía. Fue millonaria la recuperación que hicimos, que éramos 2 compañeros nada más. Pero como eso es numérico, podemos llevar adelante, porque eso es investigar, ir al lugar, comprobar y determinar el consumo que no se le cobraba. Había medidores no incorporados al sistema, había medidores que nunca le registraron el consumo, había medidores que se le multiplicaba, ponerle 1 por 1 cuando era 1 por 40, o sea, el factor de multiplicación. Sí. Y así hubo empresas que no se les facturaba o no se le aplicaba la tarifa que correspondía, y me venían a hablar a mi conde, dejar eso una vez, por ejemplo. Estamos hablando de empresas grandes. De empresas importantes. Potencias. De grandes potencias. La terminología. Y de alto consumo, digamos. Y en el caso de un caso, por ejemplo, de un usuario común, pero que era un funcionario judicial, me encontré con el que no le cobraban el consumo hacía mucho tiempo, y lo único que hice yo fue hacer la sumatoria de todos los consumos de todos los meses, de todos los años, y le facturé. Y viene el sugerente, me acuerdo en aquella época, conde, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no consultaste antes? Y mi trabajo era controlar, verificar, argumentar lo que iba, el procedimiento que iba a utilizar, y nada más. No tenía por qué yo decirle a alguien, che, le estoy por cobrar o algo. No. Y bueno, y aplicaba eso, y esa vez me desapareció el expediente, un ejemplo. Después, en otro caso, fueron a verme a casa, me decían, conde, a un periodista muy importante, una radio importante, le agarré con un medidor que estaba hacía años y no le aplicaban, no le hacían factura. Y en ese caso me llegó el jefe en ese momento de conexiones a mi casa una noche, a las 8 de la noche, más o menos 9, porque a esa hora yo volvía al trabajo, y me pidió por favor que anulara esa factura acumulada de consumo acumulado. Y yo le dije, mañana vemos en la empresa, le digo. Nunca tuve intenciones de modificar mi actitud. Y cuando llego a la empresa, le llamo al jefe superior a mí y le hago poner atrás un armario y le digo, escuchá lo que vienen a plantearme, le digo. Vino de nuevo esa persona, me planteó la situación y yo le contesté que ya había pasado a la superioridad, que yo ya no tenía más contacto con eso. Porque también tenía problemas con los compañeros que me decían, vos querés mugre vas a tener. O sea, hubo una lucha insólita y hasta por ahí hasta solitaria. O sea, era quien marcaba el ritmo en la empresa, más parecía en algún momento gerente, todo pasaba la consulta por mí. Porque nunca tuve malas intenciones, siempre fui de buenas intenciones, siempre quise a la empresa, siempre la defendí, y la defendí por mis compañeros, por el puesto de trabajo. Siempre le decía a mis compañeros que mi ánimo no era joderlos, sino que hay que hacer bien las cosas y no hay que darle pretexto para que privaticen. Así fue que varias veces
hacía reuniones con mis compañeros. Yo tenía más o menos 20 y pico de personas a mi cargo de toma de lectura. Y casi todos los días era una arenga permanente, muchachos, hubo tal problema acá, ya tenemos que cuidar porque si no nos van a privatizar. Y a tal punto que en algún momento quisieron quitarme del cargo, hicieron, me acuerdo, 2 reuniones importantes. A mí me estresó una barbaridad porque era como un pedido general de la gente y cuando llegamos a la reunión me encuentro que eran problemas personales de 2 personas. Me dieron la oportunidad y estuve presente, por supuesto. Y en otro caso hicieron de nuevo la reunión porque no lograron su objetivo de sacarme de mi puesto. Hicieron otra reunión personalmente con la gente y bueno, por suerte los superiores en ese momento se dieron cuenta que no era un problema Conde, sino... Mi problema es que era jefe, además, aparte de ser delegado era jefe. ¿Por qué me elegían delegado siendo jefe? Y bueno, porque siempre mis intenciones fueron buenas. Es lo que yo lo califico así. Y bueno, y ahí llega el despido. Bueno, y ahí llega... no, el conflicto viene a partir de la toma de lectura atrasada. Se atrasó 3, 4 meses y se acumulaban los consumos y el cliente comenzaba a protestar, por supuesto, porque le llegaba todo junto. ¿Y pero por qué se atrasaba la lectura? ¿Por la falta de personal? Por falta de personal. O sea... eran 20, decías. Después, porque eso logré también. Sí, sí. O sea, presenté un proyecto, a mí nunca me aceptaba nada, entonces yo utilicé una estrategia de cualquiera que analiza que no te van a aceptar, utilicé otras personas para llegar a eso y esas otras personas lograron esa estructura para... Inclusive no es solamente eso, fue una modificación completa del sector. Más que modificar fue agregar soporte en el sector comercial. Y eso lo logré gracias a que utilicé a otras personas. Yo no participé en esa ni figuré, pero sí tengo los antecedentes, tengo los papeles, todo, donde armé la estructura, todo. Y fue exitoso eso y ahí donde conseguí más toma de más gente para la toma. Pero bueno, fue el tema entonces de ese atraso el que generó el atraso el despido. Generó refacturar, hacer nota de crédito, de débito. En mi caso... Yo no tenía que hacer el trabajo, pero en la presión y por orden de los superiores, casi la mayoría estábamos sujetos a ese trabajo. Y hay una ventaja que siempre utilicé para mí, porque después me di cuenta, yo nunca hacía crédito, yo siempre hacía débito. Nunca anulé la factura, siempre hice débito. Entonces, cuando el cliente volvía recién a pagar la otra mitad, ahí recién le hacía el crédito por lo que ya pagó. O sea, estaba pagando una factura y media, vamos a suponer. Sí. Porque yo nunca le hice el crédito. Y bueno, todo eso llevó, en mi caso, eso quedó probado en el sumario porque a partir de ahí comenzó el conflicto, pero generó una situación completa para comercial. O sea, todos fuimos citados, todo llevó un tiempo. Inclusive el abogado de la empresa nos citó a nosotros en ese momento a lo que ya estábamos cabecilla para el despido y dijo... Yo, muchachos, no tengo nada que ver con esto. La decisión la toma el vocal de la empresa. Nosotros le dijimos, él le dijo que no había prueba necesaria para despido. Si querían tomar una medida ejemplar, sanciónenlo. Ese era el mensaje que nos dio a nosotros. Somos, gracias a Dios, éramos 2 personas que estábamos presentes, o sea, la otra parte no puede negar eso. Y lo cuento ahora porque ya pasó el tiempo. Eso mucho tiempo me callé por una cuestión de respeto y demás, pero todo esto te lleva en el tiempo a desmenuzar todo lo que me pasó o lo que nos pasó. Son 17 años que estuve frente a la empresa y nunca tuvieron humanidad. Al contrario, algunos compañeros de jerarquía, Conde, anda a tu casa, cuida a tu familia, o sea, nunca hubo un mensaje, qué bien lo que estás haciendo o qué bueno lo que estás haciendo. Estoy hablando de ciertos cargos de la empresa. Es más, en un momento viene un ingeniero de la empresa y me dice, me tenés harto, Conde. Claro, el conflicto mío era todos los días. Yo todos los días tenía que generar una novedad. Sí. Pones y tal llenarte con cosas de hacer para que no te afecte el tiempo que llevas apostado en un frente de batalla, ¿no es cierto? Porque es una batalla eso. Y bueno, y en ese momento me acuerdo que fui preso y todo. En lugar de ir al ingeniero que me pegó, fui yo preso. O sea, fue una lucha muy
muy fuerte, y inclusive en ese momento y en ese lapso me denuncian por subversivo y terrorista, y que teníamos armamento en la carpa. O sea, la estupidez de un gerente que se jugó por los directivos, y lo hicieron en la Fiscalía Federal. El fiscal manda a su secretario y me da tranquilidad porque me dice, es una estupidez lo que hizo este hombre acá, esta presentación. Y bueno, y eso derivó todo en un juzgado civil, no, en un juzgado penal, y en el penal salí sobreseído. Sí, sí. O sea, me pasaron tantas cosas. Ese sí me afectó, porque yo en ese momento, para no sentirte que estaba perdiendo tiempo, estaba estudiando ciencia económica y estaba estudiando tecnicatura en informática ¿Ahí en la aplicada. carpita? Claro, desde la carpa yo me iba a la facultad, hacía tecnicatura en informática aplicada y estaba haciendo ciencia económica, para no sentirme que estaba perdiendo tiempo, para no sentirme que mi vida pasaba sin que haga algo por mí, ¿no es cierto? Y bueno, y así, como esos hechos sucedieron muchos, me quemaron 2 veces la carpa, sí, o sea, fue una lucha fuertísima, pero en el tiempo me hizo sentir satisfecho al menos conmigo mismo, de la fortaleza que tuve, no sé de dónde lo saqué, y logré, nunca acepté ayuda de nadie. Nunca acepté, no porque no quisiera, porque necesitaba, sino porque no querían que me digan qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a decir. Conde, y bueno, obviamente ahí ya estabas contando, montás la protesta, la carpa, que fue teniendo distintos momentos. En algún momento ya le hiciste un poquito más la estructura, en un momento era un toldo solamente, después ya una... Y todo empezó con temor. Y efectivamente vos vivías ahí, vos pernoctabas ahí, vivías, ¿cómo era tu día a día? Bueno, mi día a día era así. Al principio estaba a las 24 horas, pero tampoco ya me servía estar encerrado ahí. Y comenzamos una actividad hacia afuera. La carpa comenzó a ser un centro cívico, comenzó a ser un centro de defensa del derecho de la gente, del consumidor. Fue fantástico lo que sucedió, porque... Juntabas firmas para distintas movidas. Juntamos casi 160.000 los mobileros pasábamos siempre para alguna consulta, para lo que sea. 160.000 firmas levantamos para mi reincorporación. Hubo un momento en que se acercaron gente conmigo que pasaron a ser parte de la lucha, como es el caso de Héctor Mors, Helio Montivero, fueron artífices y protagonistas de la lucha. En el caso de la carpa, primero instalé una carpa de 1 por 2 por 1 de alto, que entraba apenas un colchón. Después decidí, todo era siempre probando el ambiente, porque yo siempre le tuve miedo a la política, no miedo, sino las medidas que toman. Los políticos o la clase política te van a mandar a matar o te van a mandar a... En mi caso, mandaron a quemar. En otro caso, no es que contrataron, sino que a gente que ellos tenían, le querían pagar, en aquel momento era 500 pesos, creo que era mucho en ese momento, para que vengan a destruir la carpa y me amedrenten. Y esos compañeros, como me conocían y sabían, le contestaron a los que le quisieron contratar, sí, ese muchacho quiere su trabajo, nomás que le cuesta devolverlo y se termina todo el problema. O sea, fíjate el respeto que teníamos con la gente trabajadora, porque habrán sido otros trabajadores. Y así te quiero decir, fíjate toda esa presión. Si yo me puedo contar todo lo que pasó, fue terrible, porque también tuvimos una lucha en defensa de la gente que le tomaron las tierras sobre la avenida Ruta 11. Si recordarás que le querían emplazar el electroducto y le quitaron parte de sus tierras. Hasta esa gente de campo, gente con capacidad, nos vinieron a pedir ayuda y fuimos a ayudarlo. Hasta el punto que en el momento que iban a producir el desalojo, llevaron creo que algo de 1.700 policías, patotas y demás, para que nosotros tengamos temor y no lo ayudemos más a la gente. O sea, todo eso pasó, no fue una lucha gratis ni de mucho estrés, fue una lucha muy profunda, muy fuerte, pero también fue una lucha sobre todo de que queríamos darle a la sociedad un poco de que reconozcan que hay que defender lo que uno tiene o lo que uno quiere
que eso fue lo que realmente me llevó a hacer todo lo que hice. Esto es así anecdótico. Yo tenía 11, 12 años y ya trabajaba en un lavadero de autos. Cuando me fui a pedir aumento, pedí para todos mis compañeros. Y el patrón me dijo, Miguelito, a vos te voy a dar el 1% más, pero a los demás no les voy a dar. Y yo le dije, no, si no nos da todo, yo no quiero. Bueno, ese soy yo en definitiva. ¿Me entendés? O sea, cuando vos te dedicás a esas cosas es porque sentís y querés. No creo que la mayoría lo hagan porque quieren otras cosas. Hasta el punto que yo podía haber pretendido ser diputado o algo después de todo lo que ¿Te ofrecieron algo en todo ese tiempo? ¿Alguna... Sí, me ofrecieron. ¿Vos llegaste a ser candidato en algo? No recuerdo. No. ¿Y algo te ofrecieron en...? No, sí me ofrecieron. ¿Qué partido? El partido, el que más me quería en su frente de batalla era Aurelio Díaz. Ajá. O sea, Sí. ellos me ofrecieron participar de su... Siempre hay gente intermedia, ¿eh? Sí, o sea, no siempre es el mismo que te... Pero de los grandes aparatos, el peronismo, que era en ese momento oposición, bueno, vos también protestaste durante el peronismo hasta que te reincorporaron, y el radicalismo ahí no. No hubo mensajes, pero no más de mensajes, ¿me entendés? Y yo siempre dije que vos tenés que aceptar esos cargos, pero cuando lográs un éxito total en la lucha. Si no, es otra mentira más que montás en la gente. Aprovechar una lucha tan buena, tan linda, tan digna, tan ejemplar, y no puede después regalarle por un cargo tampoco. O sea, vos tenés que terminar la lucha, cerrar la lucha, y ahí recién ofrecerte como candidato, porque ahí sí puedes decir, logré un objetivo propuesto, quiere decir que ahora lo que proponga para la gente lo voy a lograr. Conde, la última pregunta de mi parte, ahora ya viendo en retrospectiva toda esta lucha que has tenido, ¿qué mensaje le das a la gente? Ante, no sé, ocurre alguna injusticia, ¿cuál es el mensaje para la gente? Y yo quería que quede algo concreto, pero es difícil cuando vos... Si ustedes observan hoy, terminó la lucha y yo nunca más aparecí. Tampoco ellos te quieren rescatar y resaltar como ejemplo porque no les conviene. O sea, el sistema está preparado para no levantar... Porque tuve oportunidad de estar fui a Buenos Aires, hicimos un encadenamiento en Buenos Aires, fuimos con gente de Sena en ese momento, Tito era gente de Sena, se logró un beneficio fantástico que fue la de los chanchos, o sea, era compra de vehículos, viviendas, silos, plantaciones, compra de tierra, de campo, se logró un beneficio total para la gente y ese fue un acompañamiento que en su momento lo hice con esa gente. O sea, si tengo que contar y transmitir todo lo que hicimos, fue fantástico. Entonces, siempre quise, inclusive lo que hoy pasó me dio mucha tristeza lo que pasó ahora, por ejemplo. Pero ya no salí más al frente de batalla porque ya... estás hablando de todo lo que pasó con la situación judicial con Sena. Entonces, yo lo que quiero es entender que evidentemente la lucha no termina si vos querés lograr más cosas, el ejemplo a la gente. El trabajador tiene que defender su trabajo y también defender al que no trabaja. El trabajador no debe decir, qué bárbaro, qué bueno. No. Pensá que hay mucha gente que está sin trabajo. Entonces vos tenés que agradecerle a la vida que trabajás, pero siempre ser módico, ser humilde, no expresar más de lo necesario, porque hay mucha gente que está sin trabajo y hay mucha gente que merece que en algún momento tenga oportunidad para trabajar. Y para eso hay que trabajar. Yo creo que los sindicatos, lo que es la CGT en general, llegó a este momento, a esta actualidad, y hoy el empleado no tendría que tener un problema para aumento de sueldo. Hoy el empleado tendría que tener un aumento automático, porque vos en algún momento de tanto reclamo que hacer también se cansa esa otra gente que no entiende y que el mensaje de los medios también tiene, ¿no es cierto?, una particularidad en algunos casos. Entonces, hoy yo esperaba que la Cámara de Diputados, por ejemplo, dijera un delegado
no es un delegado solamente del sindicato de los trabajadores. Un delegado es para que defienda la empresa también, que tenga la capacidad y la protección de un fiscal de la justicia. O sea, yo esperaba mucho más cosas. Yo pensé que la lucha iba a ser un análisis más profundo de la dirigencia política. Le estaba dando la oportunidad y la herramienta para demostrar de que estaba muy débil el sistema, porque ¿cómo puede ser que una persona dure 17 años en una lucha y no le devuelvan su trabajo? Conde, bueno, vos te reintegraron, te reincorporaron en el 2017 y ¿te jubilaste en SECHEP? Me jubilé en SECHEP. ¿Hace cuánto? Y hace un mes y pico. Fíjense cómo se cierra, no sé si se cierra la historia, pero llegaste... Y no se cierra, o sea, yo ¿Cómo te dejó ese último...? Creo que no quería todavía jubilarme, pero como entré en una etapa económica grave, porque la lucha en la carpa me dejó secuelas económicas, secuelas de salud. Vos para irte hoy al médico tenés que pagar 20.000, 30.000, 50.000, 600.000 una operación, aparte de tener la obra social. O sea, me jubilé por necesidades económicas, pero no me quería jubilar por más que tenga la edad. No los aportes completos, ¿no es cierto? Pero sí ya tenía la edad para jubilar. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero las necesidades imperiosas que tenía y más para la edad que tengo y no creer que no me pueda morir, viste, también en no ser previsor. Y por eso decidí jubilarme. Bueno. Conde, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Seguramente... Volveremos a vernos igual. Claro, y... necesito todavía seguir expresando todo lo que tenemos para... Hay mucho que hablar. Para la gente más que nada. Sin duda, Conde. Muchísimas gracias por esta visita. A ustedes, muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
KFC, Frigoport lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de Chacinados, Embutidos y Fiambres es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Y estamos en un nuevo bloque de Pulso Político con el segundo invitado de la noche. Un lujo tener a José Valentín Derewicki, subdirector aquí de Diario Norte, un histórico de esta familia, y con quien compartí mucho tiempo en la redacción. José, qué bueno. Gracias por la invitación, pero uno siempre deja el alma acá, así que yo me creo de la casa. Sin duda, sin lugar a dudas. Bienvenido. Y bueno, queríamos hablar un poco, sos periodista obviamente, pero tenés tu cariño, tu amor, tu vínculo con la cuestión agropecuaria, con la producción, con el conocimiento, con el algodón, que tanto conocés y escribiste al respecto. Bueno, ¿cómo estás viendo al sector productivo hoy? Perspectivas tanto del Chaco en este contexto nacional vigente. Bueno, hay que hacer un poco a veces de historia en el sentido práctico, en el sentido que el Chaco siempre fue productivo. Fíjate vos, desde que vinieron los jesuitas, ¿qué hicieron? Con ganadería, que tenían mucha hacienda, con, digamos, 2 sacerdotes, crearon ganadería y unieron a todos los aborígenes para constituir, ¿no es cierto?, un eslabón y exportar, digamos, vender a Buenos Aires, que todavía no era la capital, ¿no? En 1720 más o menos. Incluso formaron, uno de aquellos, el misionero Klein, ¿no es cierto?, fue quien creó el primer barco, el barco del Chaco, que llevó mercadería de acá a Buenos Aires. Y eso, bueno, para mí es fabuloso porque no había caminos. Entonces se llevó y empezó a empujar con la gente de acá. ¿Quién era la gente? Los hermanos aborígenes, ¿no es cierto? Y empezó la rueda del Chaco, se empezó a conocer. El Chaco es, desde su origen, digamos, antes de ser Chaco, más allá que la región siempre fue, productiva. Claro, productiva. Y bueno, esa producción, digamos, tuvo diversas etapas. Algunas muy buenas, malas y otras, digamos, en un piso como para saltar. Pero nunca se dejó vencer. El Chaco nunca se dejó vencer. Pero hay, digamos, problemas que tienen que ser solucionados. Bueno, a veces porque, digamos, no se pueden hacer las cosas, a veces no se tiene una visión, pero a veces son las épocas que van trascendiendo y nosotros tal vez nos quedamos un poco atrás. No atrás del todo, pero sí con ganas de hacer y que nuestra gente esté bien, porque hay mucho... Hoy, ¿cuál es el fuerte provincial, digamos? Bueno, la ganadería está en un muy buen momento, a nivel nacional de por sí. No sé específicamente en el Chaco, pero después de los cultivos, ¿cuál es la soja? Bueno, ¿Es el girasol? Yo haría otro camino, si me perdonás. Sí. El hecho productivo, nosotros estamos estancados hace 30, 40 años. Vos me decís, ¿por qué? Sí, bueno, están las cifras, ¿no es cierto? Las cifras, te digo, lo último que nosotros
pusimos es la soja, pero la soja quedó estancada en esa producción de que le tenemos actualmente hace 5 años. Sí. El algodón pasó a ser de primer cultivo del Chaco a tercero. Primero está ahora es Santiago del Estero, viene Santa Fe y tercero Chaco. Y me duele, ¿entendés? Me duele todo ese... Y, por supuesto, en maderas queremos destruir todos. Aparte de destruir, cada vez, cada gobierno, ¿no es cierto?, no importa el signo que sea, pero fue reduciendo el diámetro de corte por inundación, por sequía. Siempre había un pero. Y esa reducción de diámetro perjudicó a todos los bosques chaqueños porque hoy no hay, por ejemplo, un bosque que sea sustentable con el diámetro necesario, ¿no es cierto?, para, digamos, poder producir la madera. Pero además, ¿no es cierto?, ni una industria se va ni a instalar si no tenés el objetivo. Y me duelen muchas cosas como chaqueño, ¿no es cierto?, porque mis padres fueron inmigrantes y muchos, todos acá son inmigrantes y, digamos, si verían que antes había producción neta, hoy, digamos, estamos con déficit. Pero no un déficit porque no hay, porque no lo producimos. Si en 20, 30 años no producimos algodón, ¿no es cierto?, a mí me da vergüenza que no seamos la primera provincia productora de algodón. ¿Por qué? Porque tuvimos grandes industrias, ¿no es cierto?, en el desarrollo, tuvimos, de lo pequeño saltamos a las grandes industrias, con una capacidad de exportar, no una provincia chiquitita. Entonces, ese es un tema, pero no es el tema principal. El tema principal aquí, que creo yo, es la producción. Ahora, los estudiosos dicen, ¿qué vamos a producir en el Chaco? ¿Vamos a producir algodón? ¿Vamos a producir soja? Que en determinado momento con soja el suelo se va a acabar. Va a ser, no va a servir, va a ser un desierto. Pero acá tenemos que considerar una cuestión muy importante, que el Chaco provincia y Chaco región, Chaco es una de las 2 regiones del mundo, ¿no es cierto?, que pueden producir de todo y tiene una variedad, digamos, inmensa que no la sabemos aprovechar. Al contrario, la destruimos. La otra región es Brasil, la primera, por su extensión, ¿no? Entonces, vamos a producir soja, algodón y todo. No, vamos a ver qué podemos producir. Porque así como Chaco es una región, en la provincia del Chaco no todo se puede producir. Y vos me preguntás, ¿qué se va a poder producir? Yo no soy técnico, pero me gusta leer, me gusta ver lo que dicen. Hay que producir una cosa que se pueda tener continuidad en el tiempo. ¿Y cuál es? ¿Y qué es? Ganadería, ganadería y, ¿no es cierto?, también el otro, la producción del monte. La madera, digamos. La madera. Pero no la producción como ahora de que se larga la vaca para que, digamos, no haya el bosque suficiente que podamos utilizar la madera. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es importante, no solo para los animales, sino para la vida de las personas. Pero no como, tenemos biodiversidad, no, para la vida, tanto de las plantas como la cosa. Entonces, ese equilibrio está roto. Está roto. Pero entonces, no podemos hacer, tenemos que comer. Sí, claro que tenemos que comer, pero produciendo bien madera, produciendo bien muebles, produciendo bien vacas, cuero, etcétera, etcétera, un día podemos vivir. Eso básicamente, o sea, son los lineamientos de por sí también que son claros. Y de por sí todo el mercado internacional, el lineamiento que exige es ese también, de respetar la producción, respetando todos los procesos bioambientales y la sustentabilidad. Recién el mercado internacional, por ejemplo, Alemania, o vamos a decir Europa, ¿no es cierto?, exige
que si vos cortás los árboles, tienen que ser el diámetro necesario, porque ellos lo sufrieron, ¿eh? Sí, claro. Hoy no tienen bosques. Sí, sí, sí. Y para tener madera, necesitan. Hicieron bien, que si vos me vendés madera, tenés que plantar. Nadie, decime quién, si me equivoco le pido disculpas, hace caso de las leyes. ¿Qué es las leyes? La ley Sarmiento. ¿Qué te dice la ley Sarmiento? Sarmiento murió hace rato, ¿no es cierto? Que si vos sacás un árbol tenés que plantar 2. ¿Lo hicimos alguna vez? Eso está estipulado por ley. Por ley. O sea, no cumplimos con la ley. Entonces, vamos a empezar a hacer un nuevo Chaco. Chaco, al que quiero mucho, porque fue la que dio el sustento a miles y miles de familias extranjeras que pasaban hambre en el exterior, es importante. Chaco provincia y Chaco región. ¿Por qué vos me decís Chaco región? Porque la región del Chaco tiene una biodiversidad, que te lo dije hace rato, que no tiene otra parte del mundo. No tiene otra del mundo. Ahora, si destruimos todo y no tenemos, vamos a tener desierto. Sí. Ahí sí vamos a tener hambre y otras cosas. Pero mientras tenemos un tesoro. Entonces, nuestros gobernantes, no es que, voy a decidir, hago esto, lo otro. No. Acá hay que hacer una transformación mental en el sentido de que cada funcionario tiene que tener lo que se llama una política. Él y para toda la comunidad, y la comunidad tiene que respetar, pero bien, para que obtengamos de beneficio. ¿Qué es el beneficio? No que, por ejemplo, la soja, te digo una cosa, tenga beneficio un solo empresario. ¿Por qué? Porque para utilizar la soja, para cosechar la soja, se necesita una persona. Y para cosechar el algodón, se necesita cosechar y producir 10 personas. Entonces, no, me quedo con el algodón. ¿Y hoy estamos terceros? ¿Qué está pasando? Sí. Alguien se pregunta, no, vamos a pedir subsidio allá a Buenos Aires. No, vamos a hacer el debate. Pero el debate político es importante, porque la política es la que maneja. Pero ahora, la gente también es importante para decidir el planteamiento de las políticas que tenemos. No, el otro es malo, yo soy bueno y vamos así. José, ¿tuvo su época de oro la producción chaqueña? 3 veces. ¿Y qué tan lejos estamos de esa época? 3 veces. Te digo, leyendo, ¿no es cierto?, gracias al diario, a trabajo periodístico que uno tiene, que bueno, uno, no digo terminé en Norte, sino sigo haciendo daño, ¿no es cierto? Hay varias etapas. No nos olvidemos qué hacían los que venían a esta tierra, cortar árboles, ¿no es cierto? Había, digamos, empresas que tenían aserraderos y todo eso. ¿Qué vino después? El aceite. ¿Había fábricas de aceite o no? No centenares, pero muchas fábricas de aceite. De girasol, de otros cultivos, algodón y todo eso. ¿Cuántas fábricas de aceite hay en el Chaco? Ninguna. Entonces, fuimos cayendo. Y hoy estamos, ¿no es cierto?, con una producción que no apuntamos a la expansión durante 40 años. Están las estadísticas, no lo digo yo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Estamos en una meseta. Hacer un debate. Muy bien, los políticos tienen que decidir, pero los políticos tienen que decidir también por las personas que viven acá, porque yo no quiero que mi hijo se vayan a otra provincia, a otras naciones. Acá tiene que generarse el trabajo. Si se generó antes trabajo con la fábrica y veíamos centenares de gente que se iba a trabajar, que se iba a las casas, o 100.000 personas que venían a cosechar algodón porque no había tecnología y hoy con una máquina de algodón hace todo eso, ¿no es cierto? Pero el tiempo cambia y hay que hacerse. Hoy hay inteligencia artificial, lo mejor va a utilizar la inteligencia artificial para agricultura, para ganadería. Perfecto, pero la persona es lo más importante, la gente que vive acá es importante.
Ahora, ¿hablamos de la gente? ¿Hablamos de eso? No. Entonces, ahí movemos el árbol. Vamos a mover el árbol para que la gente tenga esos beneficios que da la tierra y usufructe, pero no la tire al diablo como están ocurriendo con los cultivos. Y ese es un debate. Sí. Ahora sí, ganadería, qué lindo, pero vamos a hacer la pastura, pero vamos a sacar árboles. No, vamos a ver por qué. Cada región, cada zona, ¿no es cierto?, tiene sus características. Ahora, si vos le das vuelta, vas a aprovechar la potencialidad de lo primero y después te quedás sin nada. Muchas veces pareciera que en Argentina el debate, a pesar de la importancia que tiene obviamente el campo, es como que el debate político se agota en retenciones. Baja, sube retenciones. Es como que siempre estamos con eso. Se debate más allá del tema de retenciones en la alta política, o sea, en los que las cabezas principales ¿están teniendo en cuenta la relevancia del sector? Mira, yo creo que no, porque hoy solo interesa el dólar. Por supuesto que es importante, pero el dólar, ¿no es cierto?, si bien mueve una economía de algún país o algún sector, ¿no es cierto?, también lo otro es importante. ¿Por qué con esa misma fuerza que tratamos el dólar, ¿no es cierto?, o que no va a haber más dólar, que no va a haber más bancos, etcétera, etcétera, no tratamos lo que le interesa a la gente? La salud, en primer lugar. La gente que terminó, atención, que terminó y es jubilada, esa gente dio 40 años, 30 años de su salud para que nosotros, que éramos jóvenes, ¿no?, pudiéramos estudiar, hoy para estudiar, para hacer cualquier cosa, digamos, no tenemos no le damos a la gente de edad joven. Todo es economía, me parece bien, pero la economía tiene que estar al servicio del hombre. De todo eso, tenemos que hacer un equilibrio que creo que tiene que ser económico. Ahora, si vamos a hacer economía, el Chaco no sirve. Hasta ahora no hicieron una cuadra de pavimento. Cuando otros hicieron una cuadra, no me importa el signo, pero yo quiero ir rápido a Salta, quiero ir de Salta a Chile para llevar la producción. Ahora, Asunción está por hacer, el puente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El puente va a Chile, de ir a Salta, baja un poco y va a Chile y de ahí a la exportación. ¿Sí? Nosotros no hicimos todavía el puente, el camino, el puente que teníamos que ir hacia el Océano Pacífico. Y hoy ha cambiado. Fíjate vos que Bolivia, Perú van a ir al Pacífico, nosotros, Chaco, vamos a estar encerrados. Cuando tenemos la segunda biodiversidad del mundo. Entonces, estamos gastando, estamos encerrados. Ahora, moviendo Chaco, Corrientes y Chaco, por primera vez, yo escucho, yo ya estoy, creo que, no digo viejo, pero ya estoy, digamos, en otro nivel. Escucho que Corrientes y Chaco se van a unir para hacer el puente. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y bueno, vamos a hacer el puente muy bien, pero no vamos a tener el camino hasta Salta para exportar. Ahora, si no hacemos, ¿qué pasa? Y Chaco queda encerrado. No tenemos asfalto porque está todo roto, no tenemos electricidad necesaria. Recién, después de 25 años, que uno 25 años, 30 años, yo quería instalar la energía solar. Es imposible. Imposible, ¿por qué? Por el costo. Entonces, ahora recién se están instalando en alguna zona del Chaco. Desde Buenos Aires para arriba, yo soy técnico electromecánico también, puede instalar por el sol que tenemos gratis. Pero ¿cuánto cuesta en España instalar para un baño? Un dormitorio y una sala de estar, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Solar? La energía solar, te digo. No sé, te lo deben dar para que lo instales justamente. No te dan. Vos te vas y comprás en una casa de cosas, $1.000, $1.100. $1.100. O sea, 1.300.000 pesos acá. Acá
cuesta mucho más. ¿Entendés? Pero antes ya estamos atrasados, hace 25, 30 años. ¿Por qué? Y porque no lo podíamos comprar. Y hoy también, en el interior, hay empresas que ponen el capital y lo pueden hacer. Ahora, todas estas pequeñas, grandes cosas que uno ve, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un debate, no solo el debate electoral, sino la gente es lo que importa. Si no hacemos el debate no solo el debate, si no pensamos en la gente, en el traslado, en el... Y bueno, Brasil hoy está teniendo unas cosas, hoy Paraguay otra cosa, y la gente está mirando allá y nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, con una producción de hace 40 años la misma. Sí. Entonces, algo hay que hacer. Y no pensás, de última pregunta de mi parte, ¿no pensás encima que con lo bueno que es, obviamente, para el país, el tema vaca muerta y demás, de golpe todo se va a concentrar en eso y el campo va a seguir medio que... Va a seguir creciendo porque es el campo argentino y es fuerte, pero va a seguir postergado en cuanto a lo que necesita de infraestructura extra, de lo que tiene que ver la parte de la visión estatal. Nosotros podemos dar infraestructura de todo tipo, hasta con solar. Podemos, ¿por qué? No solo solar, sino también atómica, no olvide. Pero estamos entregando a otros capitales que en lugar de poner nosotros los capitales, ¿no es cierto?, para que sea nuestro, estuvimos por hacer no se olviden que Argentina, con su inteligencia, con la gente de Argentina, estaba para dar un generador nuclear a los países árabes. No quiero decir que es para armas, pero sí que puede ser para generar energía. Ahora, ¿lo vamos a entregar? ¿Vamos a entregar la energía atómica a otro? ¿Vamos a entregar la energía eólica? ¿Vamos a entregar la energía, digamos, solar a otro? No. Entonces, ¿cómo despertamos? Tenemos que empezar cómo despertamos eso. Nuestros políticos no tienen que ser enemigos, como en otros países. Sí, yo gané la elección, pero venga, vamos a hacer esto. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Quién lo eligió? La gente. Hoy no tenemos 1 o 2 partidos que tienen una línea de conducta, otros no. Entonces estamos en crisis nosotros y como personas. Ahora, ¿cómo hacemos? Miremos el bienestar de nuestros hijos. Ahora, José, hablando de despertar, ¿no es cierto? A lo largo de su carrera vio pasar a varios ministros de producción. Sí. Y me he peleado también. ¿Cuáles son? No he peleado, sino enojado. ¿Cuáles son esos primeros pasos, por lo menos, que usted identifica para poder encaminar la cosa, poder encaminar la política productiva para que, bueno, el Chaco pueda mejorar? Bueno, primero podemos, pero sin hacer casi nada, aumentar la cantidad de superficie dedicada a todos los cultivos. Pero teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la tierra que tenemos para que sea continua, no que sea para 10 años. Por ejemplo, acá, ¿qué dicen los técnicos del INTA que ahora quieren echarlo a muchos? Hay que, digamos, organizarlo, perfecto, pero no echarlo a los que saben. Por primera vez, y contesto la pregunta, tenemos un algodón del tipo de Perú, ¿no es cierto? Lo hizo puso el capital una empresa privada y los técnicos del INTA. Pero por favor, gracias a Dios, y tenemos un algodón súper, y tenemos 110.000 hectáreas nomás de algodón. Estamos a contramano. ¿Por qué? Yo sería, muchacho, hicimos 1.100.000 hectáreas de algodón hace 15 años. Entonces, ¿cómo es el asunto? Si no hacemos la política necesaria para obtener ese dinero, para obtener esa industrialización o esa producción, yo no puedo... A ver, le digo una cosa, le pregunto a ustedes. Ganadería chaqueña, 2.300.000, póngale que la innovación, 2.300.000 cabezas. ¿Cómo puede ser? Hace 30 años. Chaco,
escuchen esto, le vende los mejores toros que vienen a comprar acá en el interior del Chaco, sí, en los remates, a Paraguay. Paraguay exporta más que nosotros, estamos todos locos. Y todo con la genética nuestra. ¿Cómo? La genética local. Con la genética local, pero más. Chaco, ni siquiera publicamos, ¿no es cierto?, que Chaco, ¿no es cierto?, una cabaña chaqueña obtuvo este año dos premios internacionales de la mejor raza Braford. En la reunión interamericana que se realizó en Colombia. Ni la publicamos. No. Y en Buenos Aires, en la reunión, en la Sociedad Rural del Chaco, también obtuvimos 2 premios. Entonces parece que vamos contramano en la producción ganadera y tenemos la misma cantidad de ganado hace 30, 40 años. O nos miente alguien, ¿no es cierto?, en cuanto a cantidad y calidad, o acá está pasando algo, ¿no? Perdone, digamos, esa es una opinión personal. Bueno, gracias, José, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Seguramente ya tendremos la oportunidad de volver a invitarte. Pero, por supuesto, gracias por animarse. No, por Dios, espectacular, un gusto volver a verte. Así que, bueno, llegamos al final de Pulso Político de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Norte TV. Chau, chau.